en la Jerusalén de antaño, donde las huellas del tiempo y las vidas cotidianas se entretejían, David gobernaba, combinando la valentía de un guerrero con la sabiduría de un líder nato. Su palacio, ubicado en lo alto de la ciudad, no solo simbolizaba su poder, sino que también era el centro donde se decidían los destinos del reino. Betsabé, inmersa en un mundo de profunda devoción y tradiciones arraigadas, estaba casada con Urías elitita, un hombre de gran lealtad y valor, parte de la comunidad que se reunía alrededor del poder real. Su vida, ajena a las intrigas palaciegas y al esplendor de la corte, transcurría con relativa tranquilidad. Queremos también animarte a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este video y activar las notificaciones. Tu apoyo es vital para compartir un mensaje de esperanza y amor en cada rincón. Siguiendo con nuestra historia, Urías, llamado al campo de batalla, dejaba a Betsabé bajo la protección de la fortaleza. Como muchos otros soldados, partía para asegurar la seguridad y prosperidad del territorio regido por David. Mientras tanto, David lidiaba con las complejas demandas de su reinado. Sus éxitos y su dedicación habían traído paz y prosperidad a Israel, revelándole también las exigencias del liderazgo. La justicia, la fe y la estrategia formaban los cimientos de su gobierno. Sin embargo, su alma lo llevaba a veces por caminos inesperados, tal como lo describe el Salmo 78-72. Y gobernó con la destreza de sus manos. En un atardecer, los caminos de David, Betsabé y Urías se entrelazaron de manera sorprendente, alterando sus vidas y marcando profundamente la historia de su pueblo. Esta saga de amor, traición y redención ha conmovido a generaciones enteras. Betsabé, en la plenitud de su juventud, llevaba una vida impregnada de las rutinas y tradiciones de su pueblo. Junto a Urías, su esposo, cultivaban una relación basada en la simplicidad y el amor, en su hogar humilde. Sus días transcurrían entre las labores domésticas y las celebraciones espirituales, donde Betsabé se destacaba por su piedad y devoción, típicas de las mujeres de su tiempo. Una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Refleja Proverbios 31:10. Urías se destacaba como un guerrero de gran corazón, entregado tanto a la defensa de Israel como al bienestar de Betsabé. Aunque sus deberes como soldado a menudo los separaban, su relación se mantenía fuerte, fundamentada en el respeto mutuo y el profundo lazo afectivo que los unía. En su soledad, Betsabé encontraba consuelo en su red de apoyo, en las amistades forjadas dentro de los muros de Jerusalén y en la fe que ambos profesaban con fervor. David, monarca y elegido de Israel, se hallaba inmerso en las exigencias de su gobierno y las responsabilidades de su cargo. Su existencia era un mosaico de triunfos y retos, embellecido por los salmos que creaba, espejo de su intrincada esencia espiritual y emocional. A pesar de su rango y autoridad, David buscaba en la espiritualidad y su vínculo divino las soluciones a los dilemas de su espíritu. La vida en Jerusalén se movía al compás de las festividades espirituales y las temporadas de siega, en un entorno donde lo rutinario y lo sagrado se entremezclaban. Estas celebraciones no solo brindaban un momento para la reflexión espiritual, sino también para fortalecer la comunidad y el sentimiento de pertenencia. Durante esta era, los rumores de guerra resonaban constantemente y, aunque la calma prevalecía por momentos, la amenaza de futuras disputas siempre se cernía. Urías, al igual que otros valientes de la ciudad, se alistaba para reanudar la lucha en defensa de su monarca y su patria. Una tarde, mientras Jerusalén se tenía con los matices cálidos del ocaso, el rey David vagaba por los corredores elevados de su castillo.
Con la mente usualmente saturada de deberes estatales, buscaba en ese momento de quietud un alivio a sus preocupaciones. Fue entonces, durante un instante de calma reflexiva, cuando su mirada se encontró accidentalmente con una escena que capturó por completo su interés. Betsabé, inconsciente de ser observada, estaba en su balcón realizando el ritual de purificación. Este acto sagrado y personal, común entre la gente, otorgaba a Betsabé un momento de serenidad e introspección en la privacidad de su espacio. No había nada extraordinario en su gesto, nada que presagiara la tempestad próxima. David, desde su mirador real, quedó cautivado por la belleza de Betsabé. Un encuentro fortuito se transformó en un deseo profundo, una mezcla de admiración y deseo que se arraigó en su ser. La imagen de Betsabé, realizando sus rituales de purificación al atardecer, quedó grabada en su memoria, turbando la serenidad que había anhelado. Y sucedió al atardecer que David se levantó de su lecho y se paseó por el palacio. Desde allí vio a una mujer bañándose, y la mujer era de gran belleza. Segundo de Samuel 11:2. Luchando con sus pensamientos, David intentó apartar esa visión de su cabeza, pero el deseo ya había echado raíces. Se debatía entre sus principios y el impulso que lo consumía. Una lucha interna entre su aspiración a ser un hombre conforme al corazón de Dios y la pasión que lo embargaba. En un momento de debilidad, decidió actuar según sus impulsos, dando pie a una secuencia de eventos que no tendrían vuelta atrás. Envió a sus mensajeros para investigar sobre la mujer, descubriendo que era Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de sus guerreros más leales. Este conocimiento debería haber sido suficiente para detener a David, recordándole los lazos de lealtad y respeto existentes, pero a veces la pasión ensombrece la razón más firme. David, atrapado en la red de su deseo, invitó a Betsabé al palacio. Esa invitación, resultado de una mezcla de emociones y confusión, desencadenaría acontecimientos que cambiarían sus vidas de manera irrevocable. La historia entre David y Betsabé no se contaría como un idilio, sino como un relato de amor, conflicto y redención. En la opulencia de los salones reales, se encontraron cara a cara. David, consumido por una pasión que había nublado su juicio, y Betsabé, una mujer virtuosa, envuelta en circunstancias que la desbordaban. El ambiente estaba cargado de una mezcla de tensión, deseo y desconcierto. Lo acontecido esa noche quedaría entre ellos, pero las consecuencias se extenderían mucho más allá de las paredes del palacio. Betsabé regresó a su hogar, manteniendo en secreto su encuentro. Sin embargo, un embarazo pronto revelaría lo ocurrido. Ante esta situación, Betsabé informó al rey de su embarazo, y concibió la mujer y envió a decir a David: «Estoy encinta». Segundo de Samuel 11:5. Frente a las repercusiones de sus actos, David tramó un plan para ocultar el escándalo emergente, solicitando el retorno de Urías desde el frente, con la esperanza de que pasara la noche con Betsabé y asumiera la paternidad del niño por nacer. Sin embargo, Urías, firme en su lealtad a sus compañeros y a los principios de la guerra, se negó a disfrutar del confort de su hogar mientras sus hermanos luchaban en el campo. Por su parte, Betsabé enfrentaba su propia tempestad emocional, dividida entre su fidelidad a Urías y la imposición del deseo real. Transitó días de intensa zozobra. Su fe y su integridad moral fueron desafiadas en una situación que nunca habría imaginado para sí. La resistencia de Urías situó a David ante un dilema aún más grave, empujándolo hacia una resolución todavía más sombría. Consciente de su grave falta, el monarca buscó desesperadamente una manera de eludir el desprestigio, intentando salvaguardar la dignidad de todos los implicados.
En un gesto de desesperación, mandó a Urías de regreso al combate, portando una misiva para Joab, el líder de las Fuerzas Armadas, con la orden de situar a Urías en el frente más peligroso, condenándolo a una muerte segura. Segundo de Samuel 11:15. Escribió en la carta diciendo: situad a Urías en el frente de la batalla más encarnizada, y retroceded de él, para que sea golpeado y fallezca. La caída de Urías despejaba la vía para David, pero la carga de su transgresión hundiría al soberano en un remolino de remordimiento y reprimendas celestiales. El anuncio del deceso de Urías alcanzó a Betsabé, sumiéndola en un duelo, inmersa en una desdicha que la vincularía eternamente a David. Tras un tiempo de luto, Betsabé fue llevada al palacio para unirse en matrimonio con el rey, un esfuerzo de David por normalizar la unión ante su comunidad y su propia conciencia. No obstante, el velo sobre su falta no quedaría intacto, ya que la mirada divina lo había observado todo. Segundo de Samuel 11:27, pero lo hecho por David desagradó a los ojos de Jehová. Fue en ese momento cuando el profeta Natán, divinamente inspirado, confrontó a David mediante una parábola que espejaba su pecado. Natán le narró la historia de un hombre acaudalado que, poseyendo numerosas ovejas, tomó la única oveja de un pobre para ofrecerla a un invitado. Esta revelación impactó al rey, enfrentándolo a una innegable verdad, induciéndole a una dolorosa revelación sobre la magnitud de su falta y el abismo de su transgresión, provocando en él un arrepentimiento genuino y hondo. Segundo de Samuel 12:1. David respondió a Natán: he pecado contra Jehová. Y Natán a David: Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. El duelo de David se manifestó en un lamento desgarrador y ruegos por clemencia divina, reflejados en salmos que han trascendido los siglos como emblemas de su contrición. Notablemente, el arrepentimiento de David se articula en el Salmo 51, el Miserere, donde implora la compasión de Dios, admitiendo su error y su anhelo de purificación y renovación espiritual. Este salmo se ha erigido como un símbolo perdurable de arrepentimiento y gracia divina dentro de la tradición judeocristiana. Salmo 51, 1-2 resuena con el arrepentimiento de David. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu inagotable bondad. Conforme a tu inmensa compasión, elimina mis rebeldías. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Frente a la magnitud de su error, David se sometió a la justicia divina, aceptando las consecuencias de sus acciones. Durante este tiempo de introspección y dolor, tanto David como Betsabé experimentaron una transformación, encontrando en su tribulación una profunda comprensión de la naturaleza humana, la compasión divina y la posibilidad de redención, incluso en las sombras más oscuras. Después de la tormenta emergió un paisaje transformado. Betsabé, ahora unida a David por matrimonio, iniciaba un nuevo capítulo. Su relación, marcada por la pompa real, estaba teñida de reflexión debido a sus experiencias previas. Ascendida a reina, Betsabé navegaba con dignidad en un amor rejuvenecido, anclado en las esperanzas de un futuro prometedor. Al adentrarse en la complejidad de la vida en palacio, Betsabé atravesó una transición significativa. Cada interacción, cada mirada, llevaba el eco de su pasado. Sin embargo, de esta situación nació Salomón, brillando como un faro de esperanza, presagio de días mejores. David consoló a Betsabé, su mujer, y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo y lo llamaron Salomón. El Señor lo amó y mediante el profeta Natán lo llamó Jedidías, que significa amado del Señor. Segundo de Samuel 12, 24-25. David, por su parte, se enfrentaba al desafío de gobernar, cargando con el peso de su remordimiento.
La unión con Betsabé se fortaleció a través de la adversidad, unidos en su amor por Salomón y en el deseo compartido de superar las penumbras para construir un futuro brillante para su descendencia y para Israel. Con el tiempo, Betsabé encontró su lugar en la corte, ganándose el respeto y la admiración de muchos por su gracia, astucia y fortaleza. Su influencia en Salomón fue evidente, convirtiéndose en una consejera clave y legándole valores de sabiduría, justicia y misericordia que definirían su reinado. La relación entre David y Salomón fue crucial. A pesar de los errores del pasado, David se esforzó por ser un ejemplo para su hijo, enseñándole sobre las dinámicas del liderazgo y preparándolo para asumir su futuro papel. Esta dinámica padre-hijo se enriqueció con conversaciones significativas y lecciones sobre la gobernanza y, fundamentalmente, sobre la importancia de mantener una relación cercana con Dios. A medida que Salomón crecía bajo la tutela de sus padres, el ambiente en el palacio reflejaba un equilibrio entre la preservación de tradiciones y la apertura a los cambios de una nueva era. Betsabé jugó un rol crucial en este proceso, actuando como puente entre el legado del pasado y las visiones de futuro. La historia de Betsabé y David, con sus giros, adversidades y momentos de redención, se convirtió en una narrativa emblemática sobre la compleja naturaleza humana y el poder transformador del amor y el arrepentimiento. La creciente influencia de Betsabé en la formación de Salomón fue cada vez más evidente. Más allá de ser la reina madre, se convirtió en un elemento esencial en su formación moral e intelectual. Las conversaciones entre Salomón y su madre abordaban la esencia de la justicia, la compasión y el saber. Principios que Salomón abrazaría y que se convertirían en los cimientos de su gobernación. Cuando se avecinaba la transición del poder, la continuidad del reino pendía de un hilo. Adonías, hermano de Salomón e igualmente descendiente de David, había declarado con audacia su aspiración al trono, organizando celebraciones y captando aliados para consolidar su aspiración. Betsabé, recordando los compromisos de David y las profecías que designaban a Salomón como el predilecto para erigir el templo divino, emergió como una fervorosa promotora de su descendencia. Su oportuna mediación ante David en los momentos crepusculares del reinado fue clave para que Salomón ascendiera al trono, en alineación con la voluntad celestial y el anhelo de David. Primero de Reyes 2:19. Así que Betsabé fue a ver al rey Salomón para hablarle de Adonías. El rey se levantó para recibirla, se inclinó ante ella, luego se sentó en su trono y ordenó que se colocara un trono para la reina madre a su derecha. La ascensión de Salomón al trono no solo inauguró una nueva era para Israel, sino que también aseguró el lugar de Betsabé en el relato sagrado. En este momento pivotal, su rol trascendió al de mera espectadora, revelándose como una figura de influencia, coraje y devoción, cuyas acciones fueron decisivas en el futuro del reino. Betsabé ejerció una influencia continua durante el reinado de Salomón, brindándole consejo tanto en asuntos de Estado como en dilemas personales. Su trayectoria, moldeada por la adversidad y los retos, se convirtió en un pilar de sabiduría para Salomón, quien le tenía un gran respeto. La relación entre madre e hijo, destacada en las Escrituras, subraya el aprecio y el reconocimiento que Salomón le otorgaba, reflejando los principios esenciales de la tradición y la legalidad israelí. La trascendencia de Betsabé se extiende incluso más allá de su vida, desde David y Betsabé, pasando por Salomón y llegando hasta reyes como Roboam y Abías, y más adelante a Josías y finalmente a Zorobabel. Esta descendencia se proyecta a lo largo de las generaciones hasta llegar a José, esposo de María, conectándose directamente con el nacimiento de Jesucristo, cumpliendo así
antiguas promesas. Esta genealogía mencionada en el Nuevo Testamento no solo resalta su importancia histórica y espiritual, sino que también destaca la redención y la gracia que surgen de situaciones complejas y desafiantes. La historia de Betsabé, marcada por errores y perdón, se revela como un testimonio de la capacidad de superación humana y la intervención de la providencia divina en la historia. La vida de Betsabé invita a reflexionar profundamente. Debemos ver a Betsabé como víctima de las circunstancias y el poder predominante, o como una figura clave en uno de los capítulos más trascendentales de la Biblia. Esta pregunta ha perdurado a través de los tiempos, impulsándonos a explorar las profundidades de la existencia y la moral. Betsabé, presentada en la Biblia en un momento de vulnerabilidad, se encuentra en el núcleo de una historia de decisiones y acciones fuera de su control. Su vida toma un rumbo inesperado al cruzarse con David, marcando el inicio de su compleja relación con el rey y el futuro del reino. ¿Fue simplemente una pieza en el juego de ambiciones de David, o tuvo algún grado de agencia en los eventos que se desarrollaron? Parece que Betsabé fue más bien impactada por las circunstancias y el poder de David que cómplice activa en la cadena de sucesos. Situada en un entorno que superaba su capacidad de elección, Betsabé soportó las consecuencias de decisiones que estaban fuera de su control. Su capacidad para sobrellevar las complejidades de la vida palaciega y con el tiempo ejercer una influencia positiva sobre Salomón evidencia su valor y fortaleza más allá de su participación involuntaria. Sin embargo, la discusión sobre su rol en la narrativa no se resuelve de manera definitiva. La historia de Betsabé nos desafía a considerar la compleja naturaleza de las relaciones humanas, el poder y la moralidad. Nos invita a reconocer que, en las historias de la vida, los roles de víctima y antagonista pueden ser intrincados y están a menudo entrelazados dentro de la experiencia humana. Lo fundamental que aprendemos de la vida de Betsabé no es simplemente categorizarla como víctima o antagonista, sino reconocer su resiliencia ante las adversidades, su habilidad para crear un legado de influencia y transmitir un legado de sabiduría y dignidad a través de su hijo. El relato de Betsabé se erige, en esencia, como un testimonio de transformación, avance y el legado perdurable que nuestras existencias pueden dejar, aún enfrentando desafíos abrumadores. Al contemplar el camino de Betsabé, se nos urge a trascender las categorizaciones simplistas y a profundizar en la riqueza de la condición humana, la promesa de transformación y el potencial innato de cada ser para marcar la historia, frecuentemente de formas inesperadas. En la figura de Betsabé, descubrimos no meramente una moraleja del pasado, sino una fuente de inspiración perpetua que vibra a lo largo del tiempo. Al sumergirnos en la profundidad de esta historia, rica en emociones y lecciones de vida, donde las existencias de Betsabé, David y Urías se entrelazan en un complejo tapiz de destino y decisiones, os invito a unirnos en un momento de contemplación y reflexión. Este relato no es solo una secuencia de eventos pasados, sino un espejo en el que podemos vernos reflejados, ofreciéndonos la oportunidad de examinar las texturas de nuestra propia vida a través de sus experiencias. Meditemos juntos en la complejidad de sus vidas, encontrando en el entramado de sus historias puntos de luz que puedan servir de guía para nuestros propios caminos y decisiones. En este viaje a través del tiempo, al considerar el recorrido de Betsabé desde los momentos más sombríos de su vida hasta alcanzar un lugar de influencia y legado, elevamos nuestras plegarias al cielo. Pedimos, oh Padre Celestial, que nos brindes la sabiduría para navegar nuestras propias tormentas
inspirándonos en la fortaleza y resiliencia que Betsabé demostró ante las adversidades. Que su historia nos inspire a encarar nuestros desafíos con coraje, manteniendo nuestra dignidad intacta y aprendiendo valiosas lecciones en cada paso del camino. Rogamos por la claridad para navegar los retos, inspirándonos en la sabiduría que Betsabé demostró en tiempos de prueba. Que su firmeza ante las adversidades sea un faro para nosotros, sosteniendo nuestra fe incluso en los momentos más desafiantes. Su vida subraya la valentía de seguir adelante, creyendo firmemente en la visión de un mañana más luminoso, sin importar las dificultades presentes. Al reflexionar sobre estas vidas entrecruzadas, entendemos que nuestras decisiones moldean nuestro futuro. La trama que involucra a Betsabé, David y Urías ilustra la vulnerabilidad de la condición humana y el impacto monumental de nuestras elecciones. A través de su historia se nos enseña que, aun en la turbulencia de falos y calamidades, existe la oportunidad para el desarrollo personal, el perdón y la creación de un legado perdurable. Nos asombra cómo estas narraciones bíblicas despliegan la profundidad del ser humano, revelando que detrás de cada nombre hay un viaje de combate, esperanza y, en última instancia, metamorfosis. Las experiencias de estos personajes bíblicos resuenan con las nuestras, encarnando el tejido mismo de la vida humana, cargado de desafíos, decisiones y chances para la redención. Este instante de meditación común nos invita a comprender que, al igual que Betsabé y David, estamos inmersos en un continuo aprendizaje y cambio. Cada momento vivido es una ocasión para adquirir sabiduría, crecer y evolucionar hacia seres más iluminados y empáticos. Sus relatos nos guían, incentivándonos a perseguir un significado más profundo y a alcanzar nuestra máxima expresión. En la oración buscamos consuelo, orientación y, igualmente, la valentía para afrontar los obstáculos. Que la historia de Betsabé nos motive a lidiar con nuestros propios desafíos con fortaleza y a conservar nuestra fe en tiempos difíciles. En su narrativa, descubrimos la certeza de que, sin importar la oscuridad del sendero, siempre existe esperanza y la posibilidad de un renacer. Que este tiempo de meditación nos fortalezca y nos una más profundamente en nuestra humanidad compartida. Que nos recuerde la importancia de actuar con integridad, buscar la verdad y vivir con compasión. Al reflexionar sobre las vidas de Betsabé, David y Urías, recordemos que, aunque nuestros caminos pueden estar llenos de incertidumbre, la fe, el amor y la esperanza son nuestras guías más fieles, iluminando nuestro viaje hacia la redención y la plenitud. Señor, al reflexionar sobre las conductas de David, su tropiezo y su ruta hacia la redención, imploramos por un espíritu dócil y arrepentido. Ayúdanos a admitir nuestras faltas, a procurar auténticamente el perdón y a rectificar nuestro sendero. Que el relato de David nos recuerde la relevancia del compromiso personal y la fuerza renovadora de un arrepentimiento genuino. Solicitamos también, Señor, que nos concedas el discernimiento de Salomón para distinguir lo correcto de lo erróneo en nuestro diario vivir y para escoger rumbos que glorifiquen tu nombre. Que nuestro proceder sea dirigido por la equidad, la misericordia y el amor, convirtiéndonos en portadores de tu paz y tu verdad en el mundo. Dios de bondad y clemencia, rogamos que nuestras existencias sean reflejo de tu benevolencia, que, al igual que Betsabé, David y Salomón, podamos edificar una herencia que sobrepase nuestra permanencia en este plano, un legado que narre tu amor redentor y tu ilimitado entendimiento. En tu divino nombre. Amén. Al concluir nuestro viaje a través de la conmovedora e instructiva saga de Betsabé, extendemos nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos en esta exploración de las Escrituras. Si esta historia ha resonado contigo o suscitado tu interés,
te invitamos cordialmente a formar parte de nuestra comunidad espiritual. Santa María, Reina Celestial, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Rodea con tu manto sagrado y otorga tu paz que lo abraza todo, para que en cada instante de nuestra vida podamos sentir tu cuidado maternal, guiándonos con dulzura y amor hacia la vida eterna con el Señor. Amén. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para descubrir más enseñanzas y experiencias que nutren el espíritu. Juntos podemos iluminar las sombras y forjar un futuro lleno de luz y esperanza. Valoramos profundamente tu presencia y tu disposición para compartir. Que la paz y la sabiduría del cielo te envuelvan siempre. Amén. Ahora sumerjámonos más en este asunto, desentrañando los eventos de aquel tiempo y su significancia para nosotros como creyentes. Nuestra tarea es difundir el mensaje divino a tantas personas como sea posible y encarnarlo en nuestro día a día. Disfruta y comparte este video con alguien a través de WhatsApp, Telegram o Facebook. Continuemos. La ética y los principios dictaban que David debiera resistir su fascinación por Betsabé. Sin embargo, el corazón a menudo elige un sendero divergente al de la lógica. Su atracción hacia Betsabé evolucionó en una obsesión que lo impulsó a tomar decisiones contrarias a los preceptos divinos que había prometido honrar. Este relato nos muestra la fuerza del deseo y cómo incluso los más cercanos a Dios pueden sucumbir ante la tentación, precipitando su caída. El relato en 2 de Samuel 11:2-4 narra este primer encuentro, señalando el comienzo de una historia tejida con pasión y disyuntiva. A pesar de su vínculo con lo divino y su liderazgo iluminado, David se vio consumido por un ardor que desafiaría su espiritualidad y examinaría los cimientos de su liderazgo. Este episodio de vulnerabilidad humana nos ilustra sobre la intrincada naturaleza del espíritu y las repercusiones que nuestras decisiones pueden desencadenar en nuestra existencia y en la de aquellos que nos rodean. Urías, el hitita leal que había hallado un sentido de pertenencia y propósito en Israel, se distinguió por su fidelidad no solo hacia su tierra de adopción, sino también hacia su esposa, Betsabé. Esa dedicación fue puesta a prueba cada vez que marchaba al combate, dejando su hogar y su amor atrás, encomendándose al destino y a la salvaguarda celestial para volver a encontrarse. No obstante, la ausencia de Urías propició una tragedia tanto personal como para la nación. Mientras él batallaba por su reino, su hogar se veía sumido en una traición que delinearía su desenlace. Su honor y rectitud se yerguen en contraposición a la elección precipitada de David, proporcionándonos una reflexión sobre el auténtico valor y la lealtad hacia nuestros ideales y seres amados. Cuando Urías regresó a Jerusalén, ignorante del drama que se había desplegado en su ausencia, su lealtad inquebrantable se puso de manifiesto. Rehusó disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros seguían en el campo de batalla, una muestra de su carácter noble y su compromiso con la causa común. Este acto de integridad subraya la tragedia de su destino y el peso de las acciones de David, recordándonos el valor de la lealtad y el sacrificio. En la quietud de su hogar, mientras Urías batallaba lejos, Betsabé vivía sumida en una rutina marcada por la oración y la espera. Su vida, entrelazada con los deberes y las tradiciones de su pueblo, la mantenía ocupada, pero el vacío dejado por la ausencia de su esposo era palpable. Esta soledad no solo refleja la realidad de muchas mujeres de su tiempo, sino que también nos habla de la fortaleza y la fe que sostienen el espíritu en momentos de incertidumbre. La noche en que Betsabé fue convocada al Palacio Real fue un punto de inflexión en su vida. Inadvertida de las consecuencias,
Su encuentro con David marcaría el inicio de una serie de eventos que la pondrían en el centro de una historia de amor, deseo y tragedia. Este momento crucial nos enseña cómo, a menudo, las vidas pueden cambiar drásticamente por decisiones ajenas a nosotros, dejándonos en un camino lleno de desafíos y decisiones difíciles. Al recibir la noticia de su gestación, Betsabé se encontró frente a un dilema que pondría a prueba su fortaleza y su fe. La maraña de sentimientos que enfrentaba y la incertidumbre de lo que vendría después la situaron en un lugar de fragilidad, pero a la vez de notable determinación interna. Esta etapa del relato subraya la habilidad de perseverar frente a los retos y destaca la relevancia de mantener la fe, tanto en uno mismo como en lo divino, para atravesar los obstáculos que la existencia nos presenta. Desde el aislamiento de su azotea, David dejó que su mirada recorriera Jerusalén, la urbe bajo su mandato. Fue en uno de esos instantes de meditación cuando sus ojos captaron a Betsabé. Lo que parecía un gesto sin importancia se transformó en el disparador de una secuencia de eventos definidos por la pasión y el error. Segundo de Samuel 11:2 describe este momento resaltando la hermosura de Betsabé y el encanto que ejercía sobre David, quien, acostumbrado a lidiar con conflictos externos, se ve vulnerado por el combate con sus propios deseos. La elección de David de indagar sobre Betsabé y después solicitar su presencia refleja una lucha interna entre la obligación y la atracción. Aunque consciente de la impropiedad de sus actos, el monarca israelita sucumbe a la seducción, demostrando cómo incluso los individuos más eruditos y destacados pueden ser vencidos por sus flaquezas. Esta sección de la historia nos invita a ponderar sobre la condición humana y el impacto de nuestras elecciones en la existencia de otros. La interacción entre David y Betsabé, cargada de un torbellino emocional y elecciones precipitadas, revela la intensidad del remordimiento y el afán de redención que vendrían después. Mediante este episodio se nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la empatía, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia aquellos impactados por nuestras decisiones. El relato de David y Betsabé, imbuido de enseñanzas sobre ética, devoción y las repercusiones de nuestros actos, sigue desarrollándose mientras nos adentramos en este camino de introspección y reconciliación. El anhelo de David por Betsabé, una vez desatado, evidenció el eterno conflicto entre el compromiso y el anhelo presentes en el alma humana. A pesar de ser un varón de gran fe y principios, David se vio atrapado en las redes de su propio deseo ardiente, un dilema interno que ha resonado a lo largo de los tiempos en discusiones sobre moral y ética. La narrativa nos enseña que el tener poder no nos protege de las debilidades humanas y que las consecuencias de sucumbir ante los impulsos pueden ser desoladoras, tanto para uno mismo como para los que nos rodean. La acción de David, al ceder ante su atracción por Betsabé, a sabiendas de que ella era la esposa de Urías, uno de sus soldados más devotos, revela una disyuntiva ética que contraviene las normas morales. Esta exposición de la fragilidad de David, si bien humana, contrasta marcadamente con su reputación de líder equitativo y devoto, recordándonos que todos están sujetos a errar, y que nuestro auténtico valor se manifiesta no solo en nuestras acciones, sino en cómo rectificamos nuestros fallos. La trama se complica aún más cuando Betsabé queda embarazada, un giro que subraya la inevitabilidad de las consecuencias y la complejidad de las decisiones basadas en deseos momentáneos. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del arrepentimiento y la posibilidad de redención, temas centrales en la narrativa bíblica y en la comprensión de nuestra propia humanidad. La invitación de David a Betsabé al palacio real
marcó el inicio de una relación que estaría envuelta en la controversia y el escándalo. Este acto, impulsado por un deseo irrefrenable, demuestra cómo las decisiones impulsivas de una persona pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de otros. La llegada de Betsabé al palacio, un espacio de poder y decisión, simboliza el momento en que su vida toma un rumbo inesperado, forzada por las circunstancias y las elecciones de aquellos en posiciones de autoridad. La velada entre David y Betsabé marcó un punto de inflexión lleno de complejidades y repercusiones. Aunque las escrituras no detallan cada pensamiento y emoción, podemos inferir la tormenta interna de sentimientos, el soberano de Israel lidiando con sus falencias y Betsabé enredada en una trama de autoridad y pasión. Esta conexión privada, más que una mera travesura, desencadenó una serie de acontecimientos que transformarían sus destinos y el devenir de Israel. Pronto, las consecuencias de su encuentro prohibido emergen. El embarazo de Betsabé añade una capa de complicación y apremio a la trama, empujando a David a afrontar las ramificaciones de sus actos. Este relato, repleto de enseñanzas sobre asumir responsabilidades y la redención, ilustra cómo las decisiones movidas por la pasión pueden provocar dilemas morales y éticos, invitándonos a ponderar la importancia del autocontrol y la obligación individual. El reconocimiento del embarazo de Betsabé situó a David ante un dilema crítico, confrontando las implicaciones directas de su desliz. La posibilidad de un escándalo que ensombreciera su gobierno y minara su credibilidad lo impulsó a idear un esquema que, paradójicamente, agravaría su declive. Este episodio destaca una lección atemporal sobre la conducta humana. Cada decisión tiene su repercusión, y el esfuerzo por ocultar nuestros fallos usualmente resulta en daños aún mayores. La condición humana se despliega en toda su complejidad en la persona de David, elegido por Dios pero susceptible a la tentación y el error. Su relato sirve de espejo donde se reflejan tanto los alcances como las debilidades del ser. En esta historia, David no solo se ve obligado a lidiar con las secuelas de su proceder, sino que también nos ofrece una reflexión sobre la fragilidad de la ética ante el ejercicio del poder. La tentación de explotar tal autoridad en pro de intereses personales se convierte en una cautela constante que resuena a través de los siglos, relevante tanto para líderes como para la ciudadanía. La postura de Urías, prefiriendo la camaradería sobre el confort personal, destaca un claro contrapunto con el actuar de David. Urías se muestra como un bastión de fidelidad y abnegación, valores que prevalecen incluso ante el anhelo de reunirse con su esposa. Su firme adhesión al deber y a sus compañeros de armas resalta la importancia de la integridad y el honor, virtudes que frecuentemente quedan oscurecidas por la sed de poder y las ambiciones personales. La narrativa también explora las ramificaciones del pecado de David, no solo para él, sino para aquellos a su alrededor. La caída de David no ocurre en aislamiento. Sus acciones desencadenan una cadena de eventos que afectan a muchos, ilustrando cómo los errores de una persona pueden tener un impacto devastador en la vida de otros. Este aspecto de la historia resalta la interconexión de nuestras vidas y las consecuencias de nuestros actos más allá de nuestro círculo inmediato. La intervención divina a través del profeta Natán, quien confronta a David con su pecado, es un momento crucial en la historia. Este enfrentamiento no solo revela la omnipresencia de Dios y su conocimiento de todas nuestras acciones, sino que también demuestra la misericordia divina. A través de Natán, Dios ofrece a David la oportunidad de arrepentirse,
subrayando el tema del perdón y la posibilidad de redención incluso después de haber cometido graves errores. La respuesta de David a la reprimenda de Natán refleja un profundo arrepentimiento y una comprensión de la gravedad de sus actos. Su arrepentimiento sincero y la búsqueda de perdón divino nos muestran que, a pesar de las fallas y los errores, la gracia de la redención está al alcance. Este episodio enseña que el reconocimiento de nuestros pecados y el arrepentimiento genuino son los primeros pasos hacia la restauración espiritual y moral. Este relato también pone de manifiesto la imprevisibilidad de las repercusiones de nuestras acciones. A pesar de buscar el perdón y arrepentirse sinceramente, David ve cómo las secuelas de sus elecciones siguen impactando su vida y su gobernación. Este elemento de la historia nos recuerda que, aunque el arrepentimiento puede reconectar nuestra relación con la divinidad, no necesariamente borra las repercusiones terrenales de nuestras acciones. La interacción entre David y Urías reflexiona sobre temas de justicia, destino y el mando divino. A través de estos acontecimientos se examina el contraste entre la justicia humana y la divina, mostrando cómo, en los designios enigmáticos del Todopoderoso, la justicia se manifiesta de formas que superan nuestra comprensión. David, al percatarse de que el regreso de Urías, sin haber estado con Betsabé, no solucionaría la situación del embarazo, trazó un plan aún más siniestro. Este instante resalta la longitud a la que alguien puede llegar para encubrir sus errores, evidenciando las tinieblas que pueden ensombrecer el discernimiento incluso de los más ilustrados. El monarca dictaminó que Urías fuese colocado en el punto más crítico del combate, sellando de esta manera su fatal destino. Esta traición no solo hacia Urías, sino a los principios de justicia y fidelidad, subraya un conflicto interno en David, una lucha entre su esencia divinamente inspirada y sus errores mortales. La ejecución de este plan tenebroso culminó en la caída de Urías, un desenlace que David había previsto como la solución definitiva a su dilema. No obstante, esta maniobra de manipulación y abuso de autoridad actúa como una advertencia sombría de que los esfuerzos por ocultar la verdad solo conducen a un mayor descalabro. La vicisitud de David se convierte en un reflejo de nuestras propias fragilidades y la tendencia autodestructiva que emerge de la negación y el fraude. La actitud de David tras enterarse del deceso de Urías, caracterizada por una aparente indiferencia al remordimiento, culmina la evolución de un rey admirado a un hombre señalado por el pecado y el remordimiento. Este capítulo descubre una profundidad en su carácter, un individuo atrapado entre sus responsabilidades como líder y sus inclinaciones personales, asumiendo las resultas de sus elecciones con un entramado de resignación y evasión. Urías, el hitita, a su regreso a Jerusalén, se convirtió en el símbolo de la integridad y la lealtad, en marcado contraste con la caída moral de David. Su decisión de no visitar a su esposa, manteniendo así su solidaridad con sus compañeros en el campo de batalla, resalta su carácter noble y su profundo sentido del honor. Esta negativa es un acto de fidelidad no solo a sus compañeros, sino también a los principios que rigen su vida, principios que David había olvidado temporalmente. La insistencia de David en que Urías regresara a su casa, bajo la pretensión de querer un informe de la batalla, revela la profundidad de su desesperación por encubrir su pecado. Urías, sin embargo, permanece inquebrantable, eligiendo dormir a las puertas del palacio en lugar de disfrutar de las comodidades de su hogar. Este gesto de Urías, lejos de resolver el dilema de David, solo sirve para profundizar la gravedad de su transgresión, destacando la discrepancia entre la lealtad de Urías y la manipulación de David. La muerte de Urías,
orquestada por David, no solo es un acto de traición, sino también un punto de inflexión para el rey, marcando el comienzo de su viaje de arrepentimiento y búsqueda de redención. Este episodio nos enseña sobre la impermanencia del poder y la importancia de la ética y la moralidad, incluso o especialmente en tiempos de crisis. La muerte de Urías, bajo las órdenes directas de David, representa el punto más bajo en la caída moral del rey. Este acto de desesperación por ocultar su pecado inicial con Betsabé se convierte en un asesinato premeditado, un pecado que eleva las consecuencias de sus acciones a un nuevo nivel de gravedad. La manipulación de David, asegurando que Urías llevara su propia sentencia de muerte al frente, es un reflejo de cómo el poder y el miedo pueden corromper el alma. Al recibir David la noticia de la muerte de Urías, su reacción se cubre con una serenidad superficial, un disfraz que encubre una tormenta de culpa y temor por las implicaciones de sus actos. Al decidirse por unirse en matrimonio con Betsabé, tras un periodo de luto formal, parece intentar legitimar su relación y el embarazo ya avanzado. Sin embargo, este esfuerzo por normalizar una situación nacida de la transgresión solo subraya la magnitud de su error, ya que la prisa y conveniencia de su boda solo ponen de relieve la gravedad de su pecado. Este desarrollo de eventos desencadena una cascada de efectos tanto divinos como terrenales, marcando un cambio crucial en la gobernanza de David y su relación con lo divino. La dramática historia de David revela una lección eterna sobre la vulnerabilidad humana frente al pecado y la inclinación hacia el fallo, sin importar la posición o el poder. Nuestra verdadera ética se revela en nuestra habilidad para afrontar y rectificar nuestros yerros. La forma en que David maneja esta situación, mostrando una aparente solución rápida al integrar a Betsabé a su vida, puede parecer en un inicio una táctica pragmática ante la crisis. No obstante, esta acción solo agrava la herida moral abierta por sus elecciones anteriores, una herida que ni el tiempo ni su posición real pueden curar. Este hecho resalta una enseñanza vital sobre las repercusiones de nuestros actos y la ineludible justicia divina que eventualmente busca restaurar la armonía. El apresuramiento de David, después de la muerte de Urías, lejos de mitigar su culpa, amplifica la percepción de su infracción. Al tratar de esconder su falta tras el matrimonio, David enfrenta no solo la mirada de Dios, sino también el veredicto de sus contemporáneos, lo que representa un deterioro de su moral ante su gente. Esta secuencia de decisiones y sus respectivas consecuencias nos llevan a reflexionar sobre el arrepentimiento y la redención. Nos enseña que el arrepentimiento auténtico trasciende los actos simbólicos de penitencia, exige un cambio interior y un compromiso verdadero con la rectificación. La manera en que gestionamos nuestros fallos no solo define nuestra integridad, sino que también moldea nuestro legado. Los efectos de estos acontecimientos en las vidas de David y Betsabé extienden su influencia más allá de lo personal, afectando la percepción de su liderazgo y su conexión espiritual. Este capítulo actúa como un reflejo de la intrincada interacción entre poder, moralidad y responsabilidad individual, arrojando luz sobre el fino margen que separa la virtud del vicio. A medida que David intenta navegar las turbulentas aguas de sus decisiones, se enfrenta a la tarea de reconstruir su relación con Dios, un proceso marcado por la humildad y la búsqueda de perdón. Este viaje hacia la redención es un testimonio del incansable deseo humano de superación y de la compasión infinita que nos ofrece la fe. En el corazón de esta narrativa se revela la posibilidad de renovación y crecimiento incluso desde los errores más graves.
La historia de David y Betsabé, rica en lecciones de falla y redención, nos invita a examinar nuestras propias vidas, reconociendo que cada error encierra la semilla de una lección vital y que cada paso en falso puede ser el comienzo de un camino hacia una mayor sabiduría y comprensión. Este relato, entonces, no es solo un recuento de eventos pasados, sino una guía para la introspección y el crecimiento personal. Nos recuerda la importancia de enfrentar nuestras acciones con coraje, buscar la redención con un corazón sincero y caminar hacia el futuro con la esperanza de un nuevo amanecer, marcado por la comprensión, el perdón y un compromiso renovado con los principios de justicia y amor. La pérdida de Urías y el subsecuente matrimonio de David con Betsabé ponen de manifiesto la compleja interacción entre el poder, la moralidad y la responsabilidad. Este giro en la historia no solo afecta a los protagonistas directos, sino que también tiene implicaciones más amplias para la comunidad y el legado de David. La historia nos enseña que las acciones tienen consecuencias que trascienden el momento y pueden marcar el curso de la historia, recordándonos la importancia de la integridad y la justicia en nuestras vidas. El matrimonio de David y Betsabé, lejos de ser una celebración de amor y unión, estuvo marcado por el escándalo y la tragedia precedente. Este acto, aunque intentaba presentar una fachada de normalidad y legitimidad, no podía ocultar las sombras que lo rodeaban. La relación comenzó en la transgresión y se solidificó bajo circunstancias que desafiaron los principios éticos y espirituales, ofreciendo un terreno fértil para la reflexión sobre el arrepentimiento, la redención y las segundas oportunidades. El episodio en el que el profeta Natán visita el palacio de David, enviado por el Creador, se convierte en un crucial punto de cambio para el monarca. Utilizando la parábola del acaudalado y la única oveja del hombre pobre, Natán expone las transgresiones de David, evidenciando ante él y ante Dios la magnitud de su error. Este encuentro, narrado en 2 de Samuel 12 país, actúa no solo como una acusación celeste, sino también como un instante para que David examine en profundidad sus acciones, abriéndole las puertas a la contemplación de sus errores y la viabilidad de su redención. La reacción de David ante las palabras de Natán muestra un arrepentimiento sincero, aceptando plenamente sus errores y la disposición para asumir las repercusiones de sus actos. Este proceso de penitencia y solicitud de perdón es esencial dentro de los textos sagrados, brindando una perspectiva valiosa sobre la habilidad humana para admitir equivocaciones, procurar el perdón y aspirar a un enriquecimiento moral y espiritual. El acto de contrición de David, reflejado tanto en su diálogo con Natán como en la redacción del Salmo 51, señala un momento definitivo de autorreconocimiento y cambio espiritual. Este salmo, un eco profundo del pecado y una petición por la clemencia divina, demuestra la intensidad del pesar de David y su anhelo por purificar su alma del pecado. Lava mis transgresiones, oh Dios, en tu inmensa bondad, en tu abundante compasión, elimina mi culpa. Suplica, admitiendo el alcance de su transgresión y la imperiosa necesidad del auxilio celestial para renovar su ser. La pérdida de su hijo emerge como un duro recordatorio para David y Betsabé de que, incluso tras el perdón, los vestigios del pasado pueden dejar marcas indelebles. Este episodio les inculca que el camino hacia la redención está frecuentemente marcado por el sacrificio y la aflicción, un coste severo pero esencial para la purificación y el renacimiento espiritual. En esta adversidad hallan una fortaleza rejuvenecida y una resistencia que emerge de la confrontación y aceptación de sus faltas. Este sombrío capítulo en sus existencias también sirve de estímulo hacia el cambio, motivándoles a adentrarse en una comprensión más profunda de su devoción y misión, guiados por la luz divina.
La adversidad les revela una verdad amplia sobre la misericordia y el perdón del Creador, enseñándoles que, aun en los instantes de máxima desolación, existe un halo de esperanza y la promesa de un nuevo amanecer. La odisea de su salvación se entrelaza con las de muchos otros en las Escrituras, emergiendo como un testimonio del poder regenerador del arrepentimiento y la benevolencia celestial. La saga de David y Betsabé enfatiza que nadie es irredimable, que cada individuo, a pesar de sus yerros, posee la oportunidad de redirigirse hacia la claridad con el sostén de su fe. La historia de David y Betsabé, lejos de concluir en tragedia, nos ofrece una visión de redención y renovación. A través de su viaje compartido de arrepentimiento y perdón, descubrimos una faceta más profunda del amor, uno que sobrevive a la adversidad y emerge más fuerte. Este amor renovado no solo simboliza la reconciliación personal entre dos individuos, sino que también representa la posibilidad de restauración, a pesar de los errores pasados. La capacidad de perdonar, tanto a uno mismo como a otros, y de recibir perdón, se convierte en la piedra angular de su relación reconstituida. La evolución de su relación también refleja el concepto bíblico de que el amor verdadero es paciente y bondadoso, no guarda rencor y se regocija con la verdad. Al enfrentar juntos las consecuencias de sus acciones, David y Betsabé aprenden a ver más allá de sus propios deseos y a considerar el bienestar del otro, cultivando así un amor que prioriza la empatía y la comprensión mutua. Este proceso de aprendizaje y crecimiento compartido les enseña el significado real del compromiso y la responsabilidad. Además, su relación ilumina la enseñanza de que el verdadero amor va acompañado de acciones concretas de arrepentimiento y cambio. No es suficiente simplemente sentir amor. Es necesario demostrarlo a través de decisiones y comportamientos que reflejen un corazón transformado. En el caso de David y Betsabé, su amor redimido se manifiesta en su dedicación mutua y en su esfuerzo por construir una vida juntos basada en principios de honestidad, respeto y fidelidad. La reconciliación de David y Betsabé, rescatada por la misericordia divina, subraya que ningún escenario está excluido de la posibilidad de renovación con el Creador. Su relato motiva a procurar la absolución celestial y a empeñarse en la restauración, no solo en nuestras relaciones interpersonales, sino también en nuestro vínculo con lo divino. Nos señala que, mediante un arrepentimiento veraz y la fe, es factible descubrir un renacer aún en los momentos más complejos. Esta crónica se transforma en un faro de aliento para aquellos sumidos en ciclos de equivocación y pesar. Revela que el perdón, ya sea otorgado o aceptado, posee la virtud de emancipar, sanar y metamorfosear existencias. Al aceptar el perdón y la benevolencia divina, somos capaces de trascender el pasado y construir un porvenir definido por un amor genuino, la empatía y una renovada confianza en las promesas celestiales. Esta narración perdurable nos convoca a meditar sobre nuestra propia habilidad para el amor redentor y el impacto transformador del perdón en nuestras vidas. De esta forma, el legado de David y Betsabé supera la narrativa de sus yerros para erigirse en una enseñanza sobre la tenacidad del espíritu ante la contrariedad. Nos ilustra que, si bien la senda hacia la redención puede ser ardua, la orientación y el afecto divino nos brindan el ímpetu requerido para vencer cada reto. La repercusión de su travesía va más allá de sus días, proyectando luz y guía a las venideras generaciones. Nos recuerda que, en cada fallo, reside una oportunidad para aprender, evolucionar y, finalmente, acercarnos más al núcleo de nuestra creencia.
La saga de David y Betsabé no concluye en la desdicha de sus falas, sino en la exaltación de su habilidad para sobreponerse y convertir esos desatinos en cimientos de su convicción y su personalidad. Este desenlace nos incita a introspeccionar, a encarar nuestros propios errores con valentía y a perseguir constantemente una existencia caracterizada por el entendimiento, el progreso y la esperanza reavivada. En definitiva, la historia de David y Betsabé emerge como un haz de luz para quienes anhelan redimirse de la penumbra del error hacia el fulgor del perdón y el afecto divino. Nos instruye sobre la trascendencia de la humildad, la importancia de un arrepentimiento sincero y la inagotable clemencia de Dios, siempre dispuesto a acogernos independientemente de la severidad de nuestros yerros.